A todos, mi nombre es Brinila Cruz, estudiante del tercer año de Derecho, en este momento bajo el subproyecto de Derecho Penal. Vamos a hablar sobre lo que son los delitos contra la cosa pública. En el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento a la ley y al derecho. La finalidad de estas especies de delito es lograr la administración transparente, eficiente de los recursos del Estado, es decir, considerar como delito cualquier conducta que pudiera generar resultados negativos para los fines propios de la administración de los recursos del Estado. El artículo 141 lo podemos conectar con el artículo 2 de la Constitución. El peculado, definido por el diccionario jurídico como la sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por aquel a quien está confinada su custodia o administración. En Venezuela se le denomina malversación de fondos públicos o también corrupción administrativa. El artículo 194 del Código Penal venezolano establece la sanción en los casos siguientes. El funcionario que sustraiga dinero o bienes muebles abusando de sus funciones será castigado con prisión de 3 a 10 años y si éste lo hace por un interés privado, la sanción aumentará en una sexta parte. Aun si el funcionario repara el delito si no es grave, se le castigará con prisión de 3 meses a 21 meses. La concusión. Se trata de una acción de exigir impuestos, multas o prestaciones arbitrarias que lleva a cabo un funcionario público en provecho propio. Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter de título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario y otros, exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que no sea de no ser debida o en mayor cantidad señalada por la ley. De la corrupción. El capítulo 3 del Código Penal venezolano, en los artículos 197 al 201, desarrolla las posibles sanciones a que están sometidos los funcionarios públicos por corrupción en el desarrollo de sus funciones. Todo funcionario que reciba por algún acto de sus funciones alguna retribución que no se le deba o cuya promesa acepte, será castigado con prisión de 1 a 2 meses. Todo funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad será castigado con presidio de 3 a 5 años. La prevaricación es el incumplimiento malicioso o por ignorancia inexcusable de las funciones públicas que se desempeñan en este tipo de delito. Se utiliza el término colusión, entendida esta como el convenio, contrato, inteligencia entre dos o más personas, hecha en forma fraudulenta y secreta, con el objeto de perjudicar o engañar a un tercero. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencia expresa que la prevaricación es oportuna para otros funcionarios públicos, pero no para los jueces, que tienen la máxima cualificación jurídica y no pueden ser tratados como el resto de colaboradores de la administración. Los artículos del 250 al 253 del Código Penal venezolano establecen las sanciones para las personas acusadas de prevaricación con el objeto de engañar o perjudicar a un tercero. Capítulo 8 del Código Penal, de la violencia o de la resistencia a la autoridad en el sentido material. Consiste en el esfuerzo físico empleado por el sujeto activo que exija el empleo de la fuerza por parte de la autoridad en medida superior a la ordinaria. Por ejemplo, forcejear el detenido con el empleado policial que trata de conducirlo a la comisaría, encontrándose en los artículos del 216 al 219 del Código Penal venezolano.
que su pena será castigado con prisión de 45 días a 15 meses. Delitos de ultraje. Es una injuria, una ofensa, un desprecio que se hace a alguien o algo. Puede ser verbal cuando se usan las palabras para menoscabar la integridad moral de la persona, o puede ser físico cuando se atenta no solo sobre la moral, sino también sobre la integridad física de la persona, con agresiones o actos irrespetuosos. Así puede cometerse un ultraje contra un símbolo nacional, como por ejemplo la bandera cuando se la exhibe públicamente recibiendo tratos vejatorios como pisarla o quemarla. El capítulo 8 del artículo 223 al 229 del Código Penal venezolano especifica las sanciones a que están sujetas las personas si agrede a un funcionario investido de autoridad pública. Delitos contra el orden público. El orden público es la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades. Está estrechamente relacionado con el concepto de legitimidad en el ejercicio del poder político y el de consenso social. Desde el punto de vista del derecho civil, el orden público es el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos obligatorios para conservar el orden social del pueblo en una época determinada. Las infracciones que constituyen los delitos contra el orden público según nuestra legislación incluyen la importación, fabricación, comercio, detención y porte de armas. De la instigación a delinquir, del agavillamiento, de los excitan a la guerra civil, organizan cuerpos armados o intimidan al público. De la instigación a delinquir. Los artículos del 283 al 285 del Código Penal venezolano refieren las distintas sanciones a que están sujetos las personas que ejecutan actos de contravención a las leyes por el solo hecho de instigar. Cualquiera que instigare públicamente a otro a cometer una infracción determinada será castigado. Si se trata de un delito para el cual se ha establecido pena de presidio con prisión de 10 a 30 meses, si se trata de un delito cuya pena sea prisión con prisión de 3 a 12 meses. Muchas gracias.